importantísimo para la historia universal, para este siglo tan convulsionado que estamos estudiando, que es el siglo XX, ¿no? El siglo de tus padres, el siglo de nuestros padres, de nuestros abuelos, que fue un siglo tan y tan interesante y tan convulsionado. Eh, entonces, vamos a ver si se puede, compartir. Ahí está. Pueden ver lo que yo estoy viendo, ¿cierto? ¿Qué están viendo? Ven la imagen del soldado con el perrito, ¿verdad? Per- Perfecto. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es un soldado de la Segunda Guerra Mundial eh, con su perrito. Así de simple. Ahora, ¿por qué puse esta imagen como el inicio del tema que vamos a ver el día de hoy? Porque esto resume muy bien el siglo XX. El siglo XX fue un siglo muy, muy contradictorio, muy lleno de muchos avances, lleno de muchas innovaciones tecnológicas, pero también lleno de muchos conflictos, ¿no? Entonces esta imagen representa que el ser humano se encuentra en grandes conflictos, pero aunque esté en momentos duros, en que esté en momentos sangrientos como la guerra, nunca deja de perder su lado humano. Es un siglo muy interesante para estudiarlo y vamos a ver el día de hoy, pues, este periodo, ¿de acuerdo? Vamos a retomar lo que estudiamos y lo que vimos las clases anteriores con respecto a los imperios coloniales. Recordemos que los imperios coloniales, pues, estaban dominando el mundo, ¿no? El imperio inglés era el más importante, el imperio británico, ¿cierto? Poseía unas colonias inmensas, de las cuales prácticamente eran 300 millones de kilómetros cuadrados, prácticamente, y poseía las colonias más ricas y importantes de la época, ¿no? Por otro lado estaba Alemania, que no tenía tantas colonias, pero estaba ahí. Luego Francia era la segunda potencia mundial, ¿cierto? Ahora, esto ya lo hemos estudiado, ya lo hemos comprendido antes, perfecto. Pero eso siempre trae conflictos, ¿de acuerdo? Esta pugna entre las potencias por cada uno querer un poco más del pastel, ¿no? Como aquí vemos en estas imágenes, ¿no? Estas son caricaturas de la época, ¿no? Que se ilustraban en los periódicos, en las cuales se representaba que las potencias eran las que se repartían el mundo como si ellos fueran pues dueños del mundo, ¿no? En el lado izquierdo vemos como las potencias como Inglaterra, como los alemanes y los rusos se dividen pues el mundo, ¿no? Como si fuera suyo. Y en el lado derecho vemos pues una cena entre el canciller Otto von Bismarck, que está repartiendo África como si fuera un pastel, ¿no? Eh, Ahora, de este reparto de África que se dio en la conferencia de Berlín de 1881, el menos beneficiado fue Alemania, porque no le tocaron muchas colonias muy poderosas ni muy potentes que digamos, ¿no? Estaban al margen de Francia e Inglaterra. Eso trajo consigo un gran resentimiento de los alemanes. Y esto va a originar este problema en la repartición de las colonias, va a originar algo increíble. Va a dar origen a los dos traumas más grandes que vivió el mundo occidental durante el siglo XX. Hablamos de las dos guerras mundiales. Las dos guerras mundiales son originadas en gran parte por la presión y por las luchas entre las principales potencias mundiales y también por el resentimiento de Alemania. Alemania estuvo al margen de Inglaterra y Francia. Y esto originó que Alemania buscara un pretexto para cambiar, para hacer un conflicto grande, para cambiar este mapa, para cambiar esta situación, para dar equilibrio a la balanza. Y estos intentos que va a tener Alemania de hacerle frente a las potencias mundiales se van a conocer como las dos guerras mundiales. En este caso vamos a estudiar la primera parte de la Primera Guerra Mundial, cómo se originó, ¿de acuerdo?
Eh, ¿Cómo se origina la Primera Guerra Mundial? Estábamos hablando pues de las dos principales potencias del mundo, Francia e Inglaterra. Al margen de todo estaba eh, Alemania. Tú sabes que durante los inicios del siglo XX se dio un periodo conocido como la paz armada, ¿no? En el cual las potencias buscaban una especie de pretexto para reafirmar su poder y para ganar muchas más colonias, ¿no? Y para empezar una guerra. Pero el más interesado para que se dé esta guerra era Alemania, que desde ya buscaba una mejor situación, una mejor condición frente a sus potencias, a su competencia, ¿no? A Francia e Inglaterra. Esperaban que se dé un evento para que sea el pretexto para iniciar con la guerra, ¿no? Eh, y todo comenzó pues en el año 1914. Pero ¿cuáles son las causas reales de esta guerra? El imperialismo económico, ¿cierto? El imperialismo económico. Las principales potencias, como, como Francia e Inglaterra, tenían la mayor parte de las colonias en el mundo y poseían un gran dominio de la economía mundial. Esto trajo consigo mucha competencia de las principales potencias. Y Alemania era la interesada en cambiar este mapa, cambiar esta hegemonía. Luego se le sumaría Italia, que también no era una potencia que tenía mucho poder económico ni muchas colonias. Otra causa, el espíritu pues de los alemanes y el espíritu en general nacionalista que estaba surgiendo. Recordemos que Italia y Alemania son países relativamente jóvenes como repúblicas, porque se unificaron en el siglo XIX. Alemania en el año 1876 y Italia en el año 1870. Entonces, recordarás tú que en las clases anteriores vimos de que estos países utilizaron el romanticismo, el nacionalismo para unificarse, ¿cierto? Entonces, ese sentimiento nacionalista aún estaba muy presente en Alemania e Italia. Y esto fue pues un impulso para que estos países buscaran expandirse y buscaran cambiar esta realidad. Y también otra causa, los bloques que se habían formado en la paz armada, ¿no? La Triple Alianza y la Triple Entente, ¿no? La Triple Alianza que estaba formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y la Triple Entente que estaba formada por Francia, Inglaterra y Rusia, ¿no? Las potencias que estaban dominando, pues, prácticamente el mundo y la economía mundial. Esas son las causas. Pero como te digo, como no pasaba nada en la paz armada, como no hubo ningún conflicto entre las potencias, solamente conflictos externos, Alemania buscaba un pretexto para meterse e iniciar una guerra y quitarle las colonias a Francia, a Inglaterra y ponerse adelante en economía mundial. Entonces, Alemania quería ser la potencia mundial, ¿de acuerdo? Quería ganar mucho más poder económico y político. Pero ¿cómo lo va a lograr? Si en su delante tiene a Francia e Inglaterra. Y los alemanes se dieron cuenta que una guerra sería la solución para ponerse adelante en economía mundial. Entonces ellos estaban esperando que se dé un pretexto para empezar con la guerra. ¿Y cuándo se dio ese pretexto? En el año 1914. Un evento que ocurrió en los Balcanes, ¿de acuerdo? En el Imperio Austrohúngaro. El heredero al trono del Imperio Austrohúngaro se llamaba Franz Ferdinand o Federico Fernando. Y este personaje fue asesinado por un terrorista serbio, no, bosnio, conocido como Gavrilo Princip. Esta persona llegó a la carroza en donde estaba el heredero, el archiduque Franz Ferdinand, y lo asesinó de un balazo. Y este personaje, luego el asesino, Camilo Princip, descubrieron que pertenecía a una organización terrorista conocida como la Mano Negra. ¿Y qué buscaba esta organización terrorista? Unificar a los estados eslavos, a los estados donde luego se formaría
Yugoslavia, ¿no? Que actualmente son los países de Bosnia, eh, eh, Macedonia, Croacia, ¿no? Este país tan famoso. Todos ellos antes pertenecían a Yugoslavia, que antes de ser Yugoslavia eran también países que estaban bajo el dominio de las potencias extranjeras, ¿no? Como Bosnia, como Albania. Entonces, esta organización terrorista buscaba unificar esos países. Era un grupo terrorista radical, ¿no? Y nacionalista. Entonces, un miembro de este grupo terrorista conocido como la Mano Negra era Camilo Príncipe, y él fue el que asesinó al archiduque Franz Ferdinand del Imperio Austrohúngaro. ¿Y qué tienen que ver estos países con Francia, con Inglaterra, con Alemania? ¿Qué cosa tienen que ver? Recordemos que Austria-Hungría era aliado de Alemania, y ahí empezó todo. Vamos a ver unos minutos de un pequeño video en el cual vamos a ver, pues, cómo se inicia esta guerra. Como les dije, el video se va a ver un poco lento, pero el audio se va a escuchar bien. Si es que tiene algún problema, avíseme por el chat, ¿de acuerdo? Solamente vamos a ver 3 minutos del inicio de la guerra. Espero que se pueda ver, eh, que no hay interrupciones.
Bueno, espero que se haya escuchado bien el video. Solamente quise mostrar. Solamente se veía. Ya. Yo les voy a dejar entonces el link de, de este video para que puedan ver solamente los 3 minutos iniciales, ¿de acuerdo? Ya. En síntesis, lo que se explicó en el video. Ahora sí pueden ver, ¿verdad? Ya, a ver, lo que se explicaba en el video fue de que la Primera Guerra Mundial se originó por el colonialismo, ¿de acuerdo? Alemania había llegado tarde a la repartición y esto detonó de que existieran muchos países, por ejemplo, como Serbia, que estaban, pues, se veían dependientes a estas colonias. Entonces, esto trajo mucho resentimiento de los demás países del mundo hacia las colonias. Sumado a esto, Alemania buscaba, como les expliqué antes, eh, tener una importancia mundial. Y Alemania estaba esperando que se dé esta famosa guerra. Alemania estaba esperando que sea un conflicto grande y estaba esperando un pretexto. ¿Qué pasó? Como les dije, en Bosnia, en Sarajevo, estaba el archiduque Franz Ferdinand o Francisco Fernando, que fue asesinado por Camilo Princip, que era un terrorista serbio, ¿de acuerdo? Que buscaba expulsar a las potencias de su territorio, del territorio del sur de Europa, porque tenía mucha injerencia ahí, y esto trajo consigo que se desencadenara una serie de conflictos. ¿Qué pasó? Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia. ¿Por qué? Porque le había matado pues a su descendiente al trono, ¿no? Al archiduque. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Serbia era aliada, o bueno, Serbia era protegida por Rusia, por el Imperio Ruso. Entonces, eh, as- este, Austria-Hungría primero le declara la guerra a Serbia. Luego, Rusia, como es aliado, Serbia es protegido por el Imperio Ruso. Rusia mueve sus tropas y va hasta Serbia para hacer ahí una protección, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Alemania está muy interesada en este conflicto, pues, ¿no? Como ya les he explicado. Y Alemania se da cuenta de que Rusia mueve las tropas contra Serbia y también contra el Imperio Austrohúngaro y también contra Alemania, porque recordemos que Alemania era aliado de Austria. Entonces, vamos a poner acá en flechas para que se entienda todo mucho mejor. Ya, a ver. Aquí está Serbia en el mapa. El Imperio ruso va hasta Serbia para proteger. Y el Imperio austrohúngaro va a Serbia, pero para atacarlo. Entonces, Rusia, como sabe de que Austria-Hungría es aliado de Alemania, Rusia también mueve tropas contra Alemania. Entonces, Austria-Hungría también quiere reaccionar rápido. ¿Y qué hace? Eh, Austria-Hungría también mueve tropas contra Rusia y contra Serbia, que ya lo había hecho antes. ¿Qué pasó en ese momento? Alemania se da cuenta de que tiene un problema aquí grande. Y Alemania, como tenía miedo de que se metan Francia e Inglaterra, Alemania le da un ultimátum a Francia. Le dice, ¿sabes qué, Alemania? Este es problema entre nosotros, ya tú no te metas para nada. Alemania le dijo esto, ¿por qué? Porque sabía Alemania que Francia tenía un gran poder militar, porque era la segunda potencia mundial. Entonces Alemania le dijo, ¿sabes qué, Francia? Tú acá, tú no metas tu cuchara, no hagas nada, es problema entre nosotros. Así que Alemania le da ese ultimátum a Francia. Pero Francia, como no entiende alemán, bueno, como Francia no le hace caso a Alemania, Francia desconoce ese ultimátum y de todas maneras mueve sus tropas hacia Alemania. ¿Y qué pasa luego? Alemania le declara la guerra a Francia. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando Alemania le declara la guerra a Francia, Alemania le pide permiso a Bélgica para pasar por su territorio, porque para pasar de Alemania hasta Francia tiene que pasar por Bélgica. Y
y tú me puedes decir, pero profe, acá también hay una frontera, ¿no? Por aquí también puede ir. Pero lo que pasa es que aquí, en el norte de Francia, se encuentra París. Y el plan de Alemania era conquistar los poblados del norte de París y tomar la capital francesa. Y quería pasar por Bélgica. Pero Bélgica se niega. Bélgica le dice, no, Alemania, yo no me quiero meter en ningún conflicto y no te voy a dar ningún permiso para que pases por mi territorio. Y los alemanes tampoco le hacen caso y igual cruzan Bélgica. Y como Alemania desconoce el pacto y no le hace caso a Bélgica y pasa por encima de Bélgica, Inglaterra le dice, ¿qué cosa? Alemania, ¿cómo es esto posible? Inglaterra también se mete en la guerra. Entonces, de la noche a la mañana, en unos pocos meses, como se explicó en el video, que ustedes no lo escucharon, pero esa frase fue muy importante, medio mundo estaba en guerra con medio mundo, ¿no? Ya se había declarado la guerra entre los bandos. Y aquí se inicia la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Ahora, cuando se inicia esta guerra, por razones obvias, los pobladores y los contemporáneos en este periodo, eh, a ver, o mejor dicho, ¿no? En este momento la gente no, no le llama pues Primera Guerra Mundial, ¿no? Le dice Gran Guerra. En este momento, esta guerra es conocida como la Gran Guerra, ¿de acuerdo? A ver, un momentito de acá. Esto ya lo he visto, creo. Ya, bueno. Eh, bueno, esta guerra es conocida pues como la Gran Guerra, porque por obvias razones, a ver, por obvias razones, pues eh, los que, los que habitaban en este momento no se imaginaban que iba a venir una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en este periodo, esta guerra es conocida como la Gran Guerra, porque nunca en Europa había existido una guerra tan grande, ni en época de Napoleón, ni en la época de las guerras contra los franceses, ni en época de la guerra de los 30 años. Nunca había existido una guerra tan amplia. ¿Por qué? Porque esta guerra se desarrolló después de la Revolución Industrial. Es decir, que los desarrollos tecnológicos eran muy avanzados, muy intensos, muy desarrollados. Ya habían tanques de guerra, fusiles automáticos, habían submarinos, habían dirigibles, había telégrafo. Es decir, esta guerra es una guerra moderna, ¿de acuerdo? En época de Napoleón, por ejemplo, todavía las tropas se movilizaban a caballo, habían carretas, cañones, a pólvora. En cambio, en este momento ya existe todo lo que conocemos en la guerra moderna, ¿no? Aviones, tanques, submarinos, acorazados y etcétera. ¿Cómo se desarrolla la guerra? Es el final. ¿Cómo se desarrolla la guerra? Primero, hay dos fases. La guerra de los movimientos, en los cuales Alemania tiene un plan. ¿Cuál es el plan de Alemania? Un plan muy arriesgado. Alemania quiere, primero, atacar Francia por Bélgica, ¿de acuerdo? Atacar París y a la vez atacar al Imperio Ruso. Y también tiene un problema muy grande, porque va a combatir la guerra entre dos frentes, en el frente occidental y el frente oriental, ¿de acuerdo? Alemania solita quiere atacar a estos dos países, a Francia y a Inglaterra y a Rusia. Es algo muy complejo de hacer, pero Alemania se lo propone. Esto se le conoce como el plan Schiffen, ¿de acuerdo? Hay batallas importantes como la batalla de Marne, pero el momento más importante se va a dar en la segunda fase, la conocida como la guerra de posiciones o la guerra de las trincheras. Esta es una foto, la foto que estamos viendo aquí en este momento, es una foto tomada en la fase de la guerra de las trincheras o la guerra de las posiciones. ¿Cuál es el plan? El plan de las potencias de la Triple Entente, es decir, Francia, Rusia e Inglaterra, es hacer una guerra, pero de posiciones, atrincherarse, ganar poco a poco posiciones para acercarse a puntos estratégicos. Y para esto hacen trincheras.
Aquí en la foto vemos a soldados que están debajo. Parece que es un pequeño camino que han hecho en la tierra, ¿cierto? Y de ahí salen los soldados hacia la siguiente posición, ¿cierto? Esto que vemos aquí, que lo voy a marcar, esto que vemos aquí, esto que vemos acá, donde están los soldados aquí, esto aquí es una trinchera, es un hoyo en la tierra, ¿de acuerdo? Y de ahí salen los soldados hacia afuera, ¿de acuerdo? Eso se conoce como las trincheras, ¿de acuerdo? Y este periodo se conoce como la Guerra de las Trincheras. Se dan batallas importantes como Verdún y Somme. Pero ¿cuál es la finalidad de estas batallas, de estos combates, de esta guerra? La finalidad para hacer las trincheras es que como se gastan muchos recursos y se hace una guerra de desgaste, las potencias como Inglaterra y Francia sabían de que los países como Austria, como Italia y como Alemania no iban a soportar este desgaste, porque esta guerra es una guerra de desgaste, porque estar ahí en las trincheras implica que los soldados estén días ahí metidos en las trincheras esperando a las órdenes de su general para ganar otra posición. Y los soldados se encuentran pues, en las trincheras en condiciones infrahumanas, no tienen a veces nada que comer, incluso se encuentran en situaciones en las cuales tienen heridos y no pueden salir afuera porque les cae un bombardeo o algo así, ¿verdad? Entonces es una guerra de desgaste. Entonces Alemania temía esta guerra y sabía que no podía estar en este juego porque iban a perder. Porque mientras tenga más recursos, más logística, más alimentación y mejor preparación en tus soldados, vas a ganar esa guerra. Y esa preparación la tenía Francia e Inglaterra, más no Alemania. Así que Alemania optó por entrar en una guerra química. Alemania innovó en tecnología y desarrolló bombas químicas, bombas de gas mostaza y de gas tóxico. Esa fue la respuesta de Alemania. La batalla más importante y una de las más sangrientas de la historia fue la batalla de Verdún. ¿Qué pasó? Un general llamado eh, su nombre es muy complicado, Falkenhayn, ahí está, Falkenhayn, von Falkenhayn, los nombres de los alemanes son muy complicados. General von Falkenhayn tuvo una idea. Dijo, ¿cómo vamos a perder esta guerra? Porque es una guerra de desgaste. Tuvo una idea. Todo se trata de enfrentarse en las batallas entre un bando con otro y de estar en bombardeo, ¿cierto? Así que Falkenhayn tuvo una idea. Como es una guerra de posiciones, no vamos a estar ganando simples posiciones a la loca. Eh, Así que este general tuvo una idea. ¿Qué pasa si nosotros, los alemanes, ganamos una posición francesa que no sea muy importante, pero simbólicamente que sea importante para que los franceses no se den el lujo de perder esa posición? Y nos metemos ahí y resistimos. Y hacemos que vengan todas las tropas francesas, que vengan una por una. Y nosotros resistimos ahí y los hacemos retroceder. Que vengan los franceses y los aniquilamos uno por uno y hacemos desangrar a batallón por batallón. La idea de von Falkenhayn fue muy sangrienta. La idea fue quedarse en una trinchera y resistir y esperar a que vengan todos los franceses para aniquilarlos. ¿Y cuál era la idea de von Falkenhayn? Que vengan tantos franceses que, y con la finalidad de exterminar a esos franceses y terminar incluso con la población de Francia, desangrar a Francia, que no quede hombres para cosechar el campo, que no queden hombres para fabricar armas, que no queden hombres para que trabajen y que reactiven la economía para nada. Esa fue la idea de von Falkenhayn. Y en la batalla de Verdún de 1916, prácticamente perdieron la vida aproximadamente más de aproximadamente 1 millón de soldados, 1 millón de soldados, así, en esa resistencia de Verdún. Pero la resistencia alemana no duró mucho, porque esta batalla finalmente fue ganada por los alemanes, pero por los franceses, perdón. Pero aún así perdieron a 1 millón de soldados.
Luego llegó otra batalla importante como la batalla de Río Somme en Francia, donde se llevó la vida de cientos de miles de soldados franceses y alemanes y también británicos. Pero para terminar esta clase vamos a hacer un repaso de un evento histórico que ocurrió aquí, que fue muy importante para lo que vendría luego, ¿de acuerdo? Eh, así es, ¿qué pasó? Se hundió un submarino conocido como el Lusitania. Este submarino era un submarino estadounidense. Y cuando tú hundes un submarino, un barco estadounidense, prácticamente tienes que huir. Porque si tú atacas a Estados Unidos, ya fuiste. Estados Unidos también estaba muy interesado en lo que pasaba en Europa y envió submarinos a que hagan pues maniobras en Europa. ¿Y qué pasó? Alemania hundió un submarino estadounidense conocido como el Lusitania. Y a partir de ese momento, eh, este, Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial. Y ahí se ve el retroceso de los alemanes, de las potencias centrales, de la Triple Alianza. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se une a los aliados, se une a Francia, se une a Gran Bretaña y también se une a muchos países más, como Japón, como Rumania, como Canadá, como Sudáfrica y como muchos países más, conocidos como los países pues del mundo, el mundo liberal, ¿no? El mundo libre. Y en ese momento, como dice pues el meme famoso, ¿no? Alemania sintió el verdadero terror, ¿no? Porque sabía que se le venía encima Estados Unidos. Pero esa parte de la guerra lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? Me la pueden hacer llegar ahora. Sí, cuando antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, vamos a ver antecedentes. Y uno de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial es la Guerra Civil Española, entre los republicanistas y los monarquistas. Y ahí está, pues, aparece la figura del dictador Franco, que se va a quedar en España durante mucho tiempo. Sí, sí, lo vamos a tocar. Muy buena tu participación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? A ver. A ver, la primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y terminó en 1918. Al año siguiente, el año 19, se dio el Tratado de Versalles, que le pone fin a la Primera Guerra Mundial. Y en esa guerra, en ese tratado, como pierde Alemania, ¿no? Se pierden muchas, se pierden provincias. Por ejemplo, Italia pierde las provincias del que ahora pertenecen a Francia y también Alemania pierde sus provincias y también es desfavorecido con la guerra porque tiene que pagar muchos deudas de guerra a los países vencedores. Esto trae un gran resentimiento en Alemania y se originan años después la Segunda Guerra Mundial, que va a empezar el año 1939. Es decir, que del 19 al 39 hay 20 años, ¿no? Prácticamente después de 20 años se origina la Segunda Guerra Mundial y que va a durar hasta el año 1945 con las bombas atómicas. No, en la Guerra Civil Española no se da esta técnica. Hay técnicas nuevas en la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española se da en el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se da en el medio, en el año 35 al 39, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa en la Guerra Civil Española? No se usan las técnicas de la Primera Guerra Mundial, sino que se empiezan a innovar con técnicas nuevas que se van a usar en la Segunda Guerra Mundial, como cuáles, por ejemplo, las guerras este, conocidas como las guerras relámpago, ¿no? Que va a usar Alemania, que va a consistir en un ataque terrestre y aéreo, ¿no?
Los paracaídas se van a usar también en la Guerra Civil Española. No, los paracaídas no. Los nuevos tanques acorazados de los alemanes se va a utilizar en la Guerra Civil Española. Alemania, como apoya a España, Alemania va a colaborar con la tecnología española y se van a implementar, se van a usar por primera vez acorazados alemanes en esta guerra. Un dato curioso, el uso de los paracaídas en las guerras se va a dar aquí en Perú, en la guerra de Perú y Ecuador, que también Alemania va a observar ese ejemplo de las guerras en el mundo para que ellos después lo van a implementar. Es decir, que después de la Primera Guerra Mundial se van a implementar muchas innovaciones tecnológicas que luego se van a usar en la Segunda Guerra Mundial. Muy buena tu participación. A ver, voy a ver quiénes han participado en el chat. Ah,